Hola, bienvenidos. Venga, vamos a demostrar ya el apartado C del teorema de la Navidad de Fermat, ¿vale? Bueno, nos dice este apartado C que demostremos que si un número que puede escribirse como suma de dos cuadrados es divisible entre otro número que este ya no se puede expresar como suma de dos cuadrados, entonces el cociente de dicha división, ¿vale?, tendrá al menos un factor primo que no puede expresarse como suma de dos cuadrados. Bueno, vamos a entender esto un poquito mejor ahora, ¿vale? Supongamos que el entero x, ¿vale?, esto es un número entero, no se puede expresar como suma de dos cuadrados, ¿vale?, siendo además divisor x, es decir, x es divisor de a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, que x no se puede expresar como suma de dos cuadrados, pero sí que divide a un número que es suma de dos cuadrados. Y además que P1 hasta Pn, ¿vale?, son todos los factores primos, ¿vale?, los cuales pueden estar repetidos en el cociente que resulta de dividir a al cuadrado más b al cuadrado entre x, ¿vale? Entonces el ejercicio nos dice que como x no se puede expresar como suma de dos cuadrados, entonces al dividir a al cuadrado más b al cuadrado, ¿vale?, va a resultar una lista de factores primos en los cuales al menos uno de ellos no va a ser suma de dos cuadrados. Esto es lo que tenemos que demostrar. Entonces, bueno, las hipótesis que nos dan el enunciado las tenemos aquí. Por un lado, que no existen enteros c y d tales que x sea igual a c al cuadrado más d al cuadrado. Esto no es otra cosa que decir que x no puede expresarse como suma de dos cuadrados. Además, ¿vale?, tenemos que x divide a al cuadrado más b al cuadrado, es otro de las hipótesis. Y además tenemos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a x por esta lista de factores primos, ¿vale?, los cuales pueden estar elevados o no a una potencia, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las hipótesis, ¿vale? Entonces vamos a suponer que todos estos factores primos, ¿vale?, P1, P2, así hasta Pn, se pueden expresar como suma de dos cuadrados y a ver qué pasa. Entonces fijaros, si P1 hasta Pn son todos los números que se pueden escribir, ¿vale?, son todos estos números que son el cociente que resulta de dividir al cuadrado más b al cuadrado entre x, ¿vale?, y además todos ellos son suma de dos cuadrados. Por lo demostrado en el apartado anterior, en el apartado B, tenemos que entonces x va a ser suma de dos cuadrados, ¿vale? Pero esto contradice esta hipótesis de aquí. Por lo tanto, tenemos que si x no es suma de dos cuadrados, entonces al menos un factor primo del cociente, ¿vale?, de la división de a al cuadrado más b al cuadrado entre x, ¿vale?, alguno de esos factores primos no será, ¿vale?, no se podrá expresar como suma de dos cuadrados. Bueno, para entender esto, ¿vale?, esto ya sería la demostración, con esto podríamos concluir el ejercicio, pero bueno, para entender un poco mejor esto, mirad, lo que hacemos es lo siguiente. Fijaros, por una parte tenemos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a x por todo esto, entonces si pasamos por ejemplo, el factor primo 1, ¿vale?, lo pasamos a la izquierda, ¿vale?, de esta igualdad, ¿vale?, pues pasa dividiendo. Y entonces tenemos a al cuadrado más b al cuadrado entre P1, pero como P1 es suma de dos cuadrados, por lo que hemos supuesto, ¿vale?, entonces lo que demostramos en el apartado B es que cuando teníamos un número que se puede expresar como suma de dos cuadrados, a al cuadrado más b al cuadrado, entre un factor primo que también se puede expresar como suma de dos cuadrados, esto nos daba como resultado un cociente, ¿vale?, que se puede expresar como suma de dos cuadrados. Entonces tenemos que a al cuadrado más b al cuadrado entre P1 será igual a sub 1 al cuadrado más b sub 1 al cuadrado, que a su vez es igual a x por P1, pero ahora elevado a un exponente menos, a m1 menos 1, y así hasta Pn. ¿Vale? Entonces imaginaros que ya hemos pasado todos los factores primos 1, ¿vale? Entonces tendríamos lo siguiente, que a al cuadrado más b al cuadrado entre P2, ¿vale? Ahora ya pasamos el siguiente factor primo, pues será igual a m sub m1, ¿vale? Sub m1 porque hemos pasado 1 a 1 todos los factores primos 1. Entonces sub m1 elevado al cuadrado más b al cuadrado
¿vale? Y esto es así porque P2, ¿vale? También es un número que se puede expresar como suma de dos cuadrados, ¿vale? Por lo tanto, con esto, ¿vale? Tenemos que a al cuadrado más b al cuadrado entre P2, ¿vale? Por lo que dijimos en el apartado B, es igual a la suma de dos cuadrados, aquí están, y esto es igual a x por P2 elevado a m2 a m sub 2 menos 1, m sub 2 menos 1 porque hemos pasado uno de los factores primos P2, ¿vale? Y así hasta Pn. Bueno, hacemos lo mismo con todos los factores primos P2, ¿vale? Los pasamos a la izquierda dividiendo y después pasamos el primer factor primo P3 y bueno, tendríamos esto a al cuadrado más b al cuadrado entre P3, ¿vale? Como P3 es otro factor primo que se puede expresar como suma de dos cuadrados, pues esto nos da que, por lo que dijimos en el apartado B, que esta división, ¿vale? El cociente de esta división será igual a la suma de dos cuadrados y a su vez será igual a x por p sub 3 elevado a m sub 3 menos 1 por, ¿vale? Hasta pn elevado a m sub n. Entonces, bueno, imaginaros que hemos pasado ahora ya todos los P3, los P4, los P5 y así hasta los Pn, y hemos pasado todos. Entonces, al pasar el último P sub n, ¿vale? Entonces tendremos que esto es igual a al cuadrado más b al cuadrado entre P sub n igual, ¿vale? A, como P sub n es suma de dos cuadrados, ¿vale? Entonces esto será igual a suma de dos cuadrados a sub m1 más sub m2 y así hasta más m sub n, ¿vale? Y todo al cuadrado más b, ¿vale? Sub m sub 1 más m sub 2 más así hasta m sub n y al cuadrado. Y entonces esto va a ser ya igual a x y vemos que x, efectivamente, si todos los factores primos de x, ¿vale? Todos los factores primos de dividir a al cuadrado más b al cuadrado entre x, todos se pueden expresar como suma de dos cuadrados, a x no le queda más remedio entonces que ser suma de dos cuadrados, contradiciendo esta hipótesis inicial de aquí. Y por lo tanto, como hemos llegado a este absurdo, a esta contradicción, ¿vale? Tenemos que suponer que alguno de los factores primos de P1 hasta P sub n, ¿vale? Alguno de ellos tiene que ser no expresable de la forma suma de dos cuadrados, es decir, que no se va a poder escribir como suma de dos cuadrados, ¿vale? Y con esto ya habríamos acabado este ejercicio.